اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Llegamos a la sura An-Nasr, que tiene que ver con la victoria. Ahora, yo no sé por qué en algunos Coranes lo tradujeron como el auxilio, que si bien en Nasr puede tener significado de auxilio, generalmente lo conocido en el idioma árabe es que en Nasr es la victoria. Es auxilio si se trata de un Nasr, por ejemplo, que uno le está brindando a otra persona. Por ejemplo, el Corán dice, In tansurullah yansurukum. O sea, si auxilian a Dios, Dios les auxiliará. Pero es obvio que esta traducción de auxilio también tiene que ver con la victoria. O sea, si uno hace que Dios tenga victoria, o sea, si uno lucha en el camino de Dios para que su camino sea el victorioso, Dios les da la victoria a ustedes. O sea, porque Dios no es auxiliado por los hombres. Dios no necesita el auxilio de los hombres. Dios no pide auxilio. Y digamos, no requiere de auxilio como para que la aleya que diga In tansurullah, cuando uno le brinda este auxilio a Dios, yansurkum, Dios les auxilia. Puede ser que el yansurkum de Dios, cuando dice Dios les da nasr, sea auxilio, pero el In tansurullah, que uno le dé auxilio a Dios, eso no es correcto. Entonces, posiblemente la traducción de auxilio no sea tan precisa. Yo traduciría al nasr como la victoria. Y además en la forma que aparece acá, que habla justamente de la conquista de la Meca en algunas, digamos, narraciones y tafsir. Tendría que ver con la victoria del Islam y de los musulmanes, la victoria del profeta y no del auxilio, porque al fin y al cabo la conquista de la Meca no es auxilio, es victoria. Dice Bismillahirrahmanirrahim, Idha jaa nasrullah wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. La traducción es en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, cuando llegue el auxilio de Dios, que bueno, yo lo traduzco como la victoria de Dios, y entrando en la religión de Dios, la victoria. De hecho dijo, bueno, cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria, que en realidad tampoco es correcto. El fath no tiene que ver con victoria, el fath es la conquista. Por ejemplo, cuando hablan de las conquistas islámicas le llaman al-futuhat al-islamía, o sea, las distintas conquistas. Y el futuhat justamente tiene que ver con fath, que es la palabra que utiliza. Entonces, yo lo traduciría, cuando llegue la victoria de Dios y la conquista, y veas a los seres humanos entrando en la religión de Dios en oleadas sucesivas, glorifica con alabanzas a tu Señor y busca su perdón. En verdad, Él acepta al que se arrepiente. Esta sura es una sura medinense que desciende en Medina, es la sura número 110 y tiene 3 aleyas, que también muchos la llamaron la sura de la despedida, y voy a contarles por qué la sura de la despedida. Dicen que cuando descendió esta sura, después de la conquista de Meca, después de que el profeta había migrado de Meca a Medina y había vivido varios años en Medina, luego finalmente cuando entra nuevamente a Meca, entra ya como digamos, victorioso y alguien que, digamos, conquistador. Dice que cuando les contó la revelación, digamos, de esta sura, los compañeros se pusieron muy contentos porque obviamente esta sura, uno de los milagros de esta sura es que descendió antes de la conquista de la Meca. O sea que todavía estaban en Medina y antes de haber conquistado la Meca ya sabían que la conquistarían, porque justamente esta sura, al igual que la sura de los bizantinos, dice Ghulibat Rum, que había dado, digamos, las albricias de que los bizantinos serán, digamos, derrotados, o que habían sido derrotados, y después da las albricias de que después de su derrota ellos
serán victoriosos, ganarán la batalla en algunos años, que eso lo dice el Corán, que se considera uno de los milagros, digamos, por el tema temporal, de que antes de que ocurra eso ya había hablado el Corán sobre esa victoria. Del mismo modo, esta sura consideran que es también uno de estos milagros, digamos, en donde se adelanta, ¿no?, a la historia. Entonces dice que los compañeros, cuando el profeta les dijo la revelación de esta sura, el Abbas, el tío del profeta, dice que se puso a llorar. Entonces el profeta dijo: "Wama yubkika ya Am", dice, ¿qué es lo que te hizo llorar, oh Am? Dice: "Adunnu annahu qad nu'iyat ilayka nafsuk ya Rasulallah", dice, no, estoy imaginando que lo que ocurre es que tú pronto serás, digamos, morirás, digamos, que como que en árabe utilizan como que Dios invita a tu alma, digamos, a regresar hacia Él. Faqala innahu lakama taqul, dice, sí, ciertamente es así como tú dices. Entonces dice que el profeta, después de esta sura, de la revelación de esta sura, vivió durante 2 años y jamás, dice, se lo vio después de esta sura alegre o sonriente, como que el profeta ya estos 2 últimos años, digamos, estaba ya totalmente digamos, consciente de que era su despedida, entonces quiso despedirse del dunya, digamos, de la vida terrenal y de la comunidad islámica de la forma en que aconsejan siempre, o sea, a través de la búsqueda de Dios, del contemplar constantemente a Dios. Obviamente esto se da durante toda la vida del profeta, pero durante estos 2 años dice que ya eso directamente lo manifestaba. Una cosa es la situación y el estado interno del hombre, otra cosa es manifestarla. Dicen muchas veces que, por ejemplo, el verdadero piadoso y el verdadero místico y aquel que está en unión con Dios puede ser que internamente tiene un estado de tristeza por lo que le significa el dunya, por la lejanía que siente de la naturaleza de la vida terrenal y por la cercanía que siente de Dios, pero en su imagen siempre se muestra él sonriente. De hecho, aparecen muchos textos místicos que el místico es bashashun, es sonriente, simpático, porque manifiesta, digamos, eso. Pero el profeta dice, al final de sus tiempos no se lo vio nunca riendo ni tampoco alegre. Entonces por eso se llamó esta aleya, o esta sura, digamos, la sura del Tawdi', de la despedida. Hay un hadith de Salama que narra Salama, dice: "Kana Rasulullah bil akhirah la yaqumu wa la yaqud wa la yaji'u wa la yadhhab illa qala subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilayh". Dice el profeta al final de sus días, al final, digamos, de su vida, dice, no había movimiento que hacía, no se paraba, ni se sentaba, ni venía, ni se iba sin decir subhanallah, digamos, alababa a Dios, wa bihamdihi, es decir, que engrandecía a Dios, glorificaba a Dios y lo alababa. Astaghfirullah wa atubu ilayh, pido perdón de Dios y me arrepiento hacia Él, regreso hacia Él, digamos. Constantemente decía subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pero en esta época decía subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilayh, que significa justamente, digamos, glorificado sea Dios a través de su alabanza, digamos, y que pido perdón a Dios y regreso a Él, o sea, me arrepiento. فسألناه عن ذلك فقال إني أمرت بها ثم قرأ إذا جاء نصر الله والفتح. Dice, fui ordenado decir estas palabras y justamente leyó esta primer aleya, إذا جاء نصر الله والفتح, cuando llegue el auxilio de Dios, o como dijimos, la victoria de Dios y la conquista. Entonces dice: فعلينا أن نتسنى بسنة رسول الله فإذا ظهرت علائم الموت في واحد منا عليه أن يكثر أو يكثر هذا الذكر المذكور آنفا. Dice, bueno, entonces es necesario que nosotros también sigamos esta tradición del profeta y cuando aparezcan los signos, digamos, los síntomas de nuestra muerte, entonces que digamos siempre este dhikr, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh, walhamdulillahi rabbil alamin.